Muchas gracias por los que están presentes y viendo por los diversos canales que va a salir esta charla, ya sea por el YouTube, por nuestro Facebook, y bueno, los que la vean más adelante también, y los que están en vivo ahora. Y muchas gracias al compañero Francisco Pestaña por su predisposición y bueno, por iluminarlos con esta charla. Así que bueno, es docente en la Universidad de Lanús y nos va a hablar sobre la filosofía y la doctrina peronista. Así que Francisco, todo tuyo. Pensado que hables 45 minutos más o menos y después te vamos a hacer una serie de preguntas que van a ir llegando al chat y te las vamos a transmitir. ¿Te parece? ¿Cómo no? Ustedes mandan. Perfecto, entonces. Te dejamos a vos ahora. Muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Un placer. Lo primero que le voy a pedir es que me digan si se está escuchando bien, ¿correcto? Perfecto, se ve, se escucha perfecto. Yo te estoy viendo a vos ahora. Así que, bueno, les agradezco muchísimo la invitación y vamos a tratar de hablar un poquito sobre la doctrina y la filosofía peronista, que me parece que es un tema muy importante de cara no solamente al reconocimiento de nuestro pasado, sino además, obviamente, el futuro. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la filosofía peronista y qué es la doctrina? Bueno, la filosofía peronista es básicamente un paradigma civilizacional. ¿Qué significa esto? Significa una propuesta de civilización que surge en un país periférico, como era la Argentina, sobre todo al final de dos grandes conflagraciones mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esas dos conflagraciones mundiales generan lo que en filosofía se llama una nueva sensibilidad. ¿Qué es esto? Esa nueva sensibilidad básicamente es una sensación, sobre todo en Occidente, respecto hacia dónde se dirigía el mundo. Todos saben que a partir de la revolución industrial, primera y segunda revolución industrial, empieza todo un aceleradísimo proceso de industrialización y de desarrollo tecnológico. Industrialización y desarrollo tecnológico que más allá de su cariz, digamos, económico, traerá consecuencias, sobre todo en el centro, en Europa, en lo que era ese centro, tremendas, dos grandes conflagraciones mundiales, donde la ciencia y la tecnología se pondrán al servicio, obviamente, de la guerra y la destrucción. La idea del progreso indefinido que venía acompañado del desarrollo capitalista, sumado además a la puesta al servicio de ese desarrollo, a la guerra, encontraba al mundo y a la gente, ante una primera incertidumbre respecto a la supervivencia de la humanidad y sobre todo, cuando se constata la existencia de armas de destrucción masiva, es decir, a partir del lanzamiento de dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, viajemos y les propongo a todos hacer un viaje en el tiempo. Todos estamos viviendo aquí en nuestro país y observamos cómo esa Europa que había tomado la punta en el desarrollo, industrial y económico, empezaba a mostrar signos de avance y deterioro sobre el entorno natural de los seres humanos en un capitalismo de tipo depredador y de descarte, como dice Francisco, y además concluirá en dos guerras mundiales impresionantes. Y aquí en la Argentina, esa nueva sensibilidad
tiene como dos grandes características. Una, digamos, una revalorización de la filosofía y una discusión de la filosofía que empieza a cuestionar claramente, digamos, la filosofía que había, digamos, sustentado el desarrollo industrial y esas dos guerras tremendas, y que había llevado a esa idea de razón a su faz instrumental, es decir, a una razón que, digamos, no encontraba límites ni medios en ese avance hacia ese progreso que prometía el desarrollo tecnológico y científico, ¿no? Imaginemos entonces que estamos en Argentina mirando hacia Europa, donde parte inclusive de nuestros familiares quedaron allí, matándose, creando instrumentos de guerra a nivel masivo, la Primera Guerra Mundial, con armas químicas y bacteriológicas, y la Segunda Guerra Mundial con armas pesadas y culminando con armas nucleares. 60, 70, 80 millones de muertos en las guerras. Genera naturalmente una nueva sensibilidad. En Europa no había mucho tiempo para discutirla, pero sí aquí empieza entonces la discusión de la nueva sensibilidad y a cuestionarse si toda esa filosofía que venía acompañando ese desarrollo industrial, hacia dónde nos conducía. Entonces, el proceso filosófico es de incertidumbre, por un lado, ¿no? Es de incertidumbre y de crítica radical a las ideas que habían dado origen a ese desarrollo destructivo y depredador. En la Argentina, esa nueva sensibilidad se manifiesta filosóficamente en el marco de una corriente, de un proceso que se llama la reacción antipositivista, que empieza a fines del siglo XIX, un poquito en Europa, en España, y después se extiende por toda América Latina, y que de alguna manera encuentra en el racionalismo, en el iluminismo y en el positivismo los orígenes de esta gran depredación que había generado el desarrollo tecnológico. Y nombro la palabra incertidumbre porque es la misma que está recorriendo el mundo ahora. Ya tenemos un tema, una palabra que les pido que las recuerden, incertidumbre. La incertidumbre en los años 30 y 40 en la Argentina, mirando hacia una Europa, hacia un occidente con altísima capacidad destructiva, pero además digamos, cuestionando el sistema de ideas, la cosmovisión que sustentaba ese desarrollo que había culminado en dos guerras. Por lo tanto, ese es un primer aspecto del marco, digamos, de la discusión filosófica en donde se produce o surge la filosofía peronista. Y un segundo tema es una nueva sensibilidad cultural en la Argentina, entre el año 20, un poquito antes, y hasta el 50, digamos, hay una tremenda revolución cultural. Una generación que se vuelca a la cultura, no solamente, digamos, como a la cultura popular, como una forma de expresar los anhelos, las esperanzas, las expectativas y las descripciones de la realidad. Ahí está Scalabrini, ahí está Discépolo, Manzi, está Roberto Art, está Tunión, están los que después, Carnaro, Contursi, Gardel, es decir, una serie de escritores, pintores, por un lado Quinquela Martín pintando el nuevo sujeto histórico que va a ser el trabajador, Molina Campos pintando al gaucho, es decir, un proceso de interrogación respecto a la Argentina que por un lado acompañaba esa nueva sensibilidad y la necesidad de cuestionar el orden filosófico que había de alguna manera motorizado el desarrollo capitalista, y por otro lado, una nueva sensibilidad que se preguntaba sobre qué es la Argentina. ¿Y por qué la pregunta por qué es la Argentina? Porque como ustedes saben, aquí en América Latina es el único lugar donde Europa mezcló su sangre con las etnias nativas. Esto no existió en el norte, no existió con los sajones, y
otros múltiples factores que tuvieron que ver con la inmigración, tanto africana primero y después la esclavitud, perdón, la incorporación de esclavitud y la mezcla, los mestizajes, y luego, obviamente, con la gran inmigración europea que culminará ya a mediados de siglo. Qué interesante, ¿no? Filosofía discutiendo el paradigma civilizacional del progreso. La nueva sensibilidad en la cultura. Tomen los artistas de esa época, desde los vanguardistas hasta los sociales, todos cuestionando el sistema, describiendo o intentando buscar la esencia de la identidad argentina, en la Facultad de Filosofía y Letras preguntándose qué es la Argentina, una pregunta que se hacía Vasconcelos también desde México, que la pueden leer en el prólogo de La raza cósmica de Vasconcelos. Qué interesante, es una Argentina convulsionada por la incertidumbre, convulsionada por la cultura y por la literatura. Y obviamente, además a eso, en nuestro país se le va a sumar una cuestión muy importante, que es la convergencia de los orilleros, la llamamos nosotros. Ustedes saben que el régimen oligárquico y centralista y antinacional que triunfa en las guerras civiles, y le digo antinacional en términos genéricos, aunque dentro de esa generación hubo hombres y mujeres de pensamiento, pero podría caracterizarse de esa forma, y después obviamente un radicalismo que surge como emergente popular, pero que nos llega, digamos, a dar vueltas o poner patas para arriba ese sistema y se queda con un proyecto de agrarismo nacional, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este contexto, porque esa década, lo que Fermín Chávez denomina como paleoperonismo, y nosotros en algún texto denominamos como protoperonismo, es un periodo de gran conmoción cultural, filosófica y sociológica y antropológica, porque esta convergencia de los orilleros, ¿cómo se materializa? Primero, obviamente, los orilleros que ya estaban en las orillas de las ciudades y los sectores sociales desplazados por la élite triunfadora de las guerras civiles, los viejos criollos, gauchos, indígenas. Y luego, a esas orillas llegarán los inmigrantes pobres que provenían de Europa solamente con sus valijas vacías, pero con sus cabezas repletas también de ideas, ¿no? Y el tercer factor, ese tercer grupo de orilleros, empezará a converger sobre las grandes ciudades, en especial Rosario, Buenos Aires y Córdoba, y provendrá de la crisis del modelo agroexportador del 30, que empieza en Argentina a manifestarse en el 24, y que de alguna manera genera la llegada de grandes contingentes de hombres y mujeres del interior hacia las ciudades, desde el campo hacia las ciudades. O sea que tenemos dos grandes fenómenos: el cultural, filosófico, ontológico, si quieren llamarlo, y el otro, el segundo, el sociológico y el antropológico. Esa es la Argentina del 30. Imagínensela. Imagínense ustedes, son militantes o testigos o parte de ese mundo artístico. Todos tenemos que saber que todo pueblo produce y toda sociedad produce originalidades. Es decir, Grecia, si queremos tomarla, produjo la originalidad, digamos, del desarrollo filosófico, no de la creación de la filosofía, porque la filosofía no nació en Grecia, eso es una mentira. La filosofía occidental se desarrolló en Grecia como parte del modelo de sociedad, pero no la inventaron los griegos. Roma, si quieren caracterizarla por el derecho, las legiones, ¿no? La Pax Romana, esa idea de expansión civilizatoria, fue original. La originalidad inca, con sus ingenieros, para
poner un ejemplo de América, es decir, que toda civilización, ¿no?, produce cuestiones originales. En el marco de esa convulsión cultural, filosófica, antropológica y sociológica, la Argentina va a producir un fenómeno extraordinario, que es la generación de un paradigma civilizacional que llevará el nombre de filosofía peronista. ¿Y por qué surge ese paradigma civilizacional? Surge justamente porque luego del resultado de la guerra y con la consagración de dos grandes bloques, surgirá esa incertidumbre, se mantendrá, porque por un lado el bloque capitalista será uno de los bloques triunfantes y amenazará con continuar la carrera tecnológica y de depredación y de descarte, como dice Francisco. Pero por otro lado surgirá, digamos, un comunismo real que, según las propias observaciones de Perón en sus conversaciones con los oficiales soviéticos, algunos en Europa, conducía necesariamente hacia la ruptura o a la destrucción de la dignidad humana a través del proceso de insectificación, que después lo vamos a ver en un ratito. Esa es la Argentina, imaginémonos. Mucha producción de cultura popular, extraordinaria. Es la época de los grandes escritores, de los grandes artistas, actores, grupos musicales, revalorización del folclore. Yo podría nombrar varias cuestiones, ¿no? Pero en primer lugar, una revolución cultural y estética, una revalorización del Estado como, digamos, ordenador y como promotor, un nacionalismo, digamos, económico, la idea de que este liberalismo que se había impuesto no era la solución para el problema de la integración comunitaria. Y bueno, en ese marco surgirá esta propuesta filosófica. La propuesta filosófica es un poco la síntesis de todos esos procesos en nuestro país. Y es tan interesante que desde un país periférico haya surgido un paradigma civilizacional que, así como interesante, y tan interesante, fue tan obliterado no solamente desde el exterior, sino también desde el interior. La Argentina no podía, el país pequeño de América del Sur, generar un nuevo paradigma civilizacional. ¿En qué se basa ese paradigma civilizacional? Básicamente en tres cuestiones que yo de alguna manera establecería. La primera, digamos, es la crítica feroz, tanto desde el punto de vista intelectual como cultural, al orden establecido durante y en las posguerras. La segunda, la, digamos, necesidad de tratar de explicar qué es la Argentina. Hay un interrogante sobre qué es la Argentina. Y segundo, y tercer lugar, la aspiración de crear una sociedad justa, una comunidad justa, perdón, sobre que tenga como base fundamental la dignidad comunitaria y humana. ¿Cómo Perón, cómo aparece en todo esto? Bueno, Perón, todos sabemos, es un lector compulsivo de filosofía y de historia. Escribe libros, pero básicamente de cuestiones militares, salvo un solo libro que ya nos va indicando quién es Perón, que es Toponimia de la etimología araucana, que es un rescate a las lenguas americanas. Perón es un criollo, es un mestizo, es un hombre formado, digamos, en la vida a través de distintas etapas, desde una etapa rural y muy conectada, digamos, con esa Patagonia, con los criollos, con los indígenas, y luego, digamos, una vida urbana a partir de su venida a Buenos Aires y la incorporación a la familia Dutey, que es quien lo recibe. Pero más que eso, más de esa formación de un tipo obsesivo
en la lectura, es un tremendo observador de los fenómenos naturales y humanos. Perón es un observador. Y de esa observación de los fenómenos humanos, él hace una cosa muy interesante. Trata de comparar, a ver, el ser humano está tan aislado, la cultura separada tanto de la naturaleza, ¿es verdad? Estas cuestiones, estas preguntas que empiezan a surgir en la antropología, que después serán sustento de la teoría de Strauss y todo lo demás, o en realidad formamos parte de, digamos, una dimensión mucho más compleja e interactuada. Y, por ejemplo, observa que la naturaleza está, digamos, regulada, no le llamamos regular, está caracterizada, mejor dicho, esta es la palabra, por lo que se llama una tensión dinámica entre la cooperación y la competencia. ¿Qué significa esto? Algo muy simple, muy simple. Ir a la naturaleza y decir, a ver, ¿cómo funciona la naturaleza? A ver, por un lado, se compite, ¿no? Los animales más grandes comen a los chicos, los pajaritos comen los frutos, es decir, hay una competencia entre especies. Pero por otro lado hay una tremenda colaboración, porque un pajarito que come un fruto va de feca y por ahí surgen 3 árboles del mismo fruto que él produjo. Un animal come lo necesario y después deja, digamos, un león o un puma, deja restos para que otros especies se alimentan. Hay especies de pájaros que desparasitan a otros animales y se alimentan con el descarte de los parásitos de otros animales. Las plantas compiten entre sí. Vos ponés cerca 2 plantas y por ahí una, las alejás y viven. Hay relaciones simbióticas inclusive. Y entonces dice, bueno, la naturaleza se regiría por esta tensión dinámica, y digo dinámica porque no es una tensión fija, es, digamos, como el dibujo lo podríamos representar entre el yin y el yang, ¿no? Digamos, una tensión dinámica que, digamos, es armónica, sin intervención, es armónica. La Tierra vive y evoluciona, digamos, en función de esa tensión dinámica. Y él se pone a mirar la humanidad y ve lo mismo, que los seres humanos, desde nuestros orígenes, competimos y cooperamos. Competimos, bueno, al principio se imaginan, por la comida, por las parejas, ¿eh? Pero por otro lado, a medida que competían, se iban formando los clanes, familias, clanes, etc. Niveles cada vez más complejos de organización. Entonces lo que observa él, que dentro de la naturaleza el ser humano es un ser esencialmente comunitario, en el sentido de que digamos, se desarrolla, se perfecciona en un nosotros, que se da por la proximidad, que es el principio de la proximidad. Ninguno de nosotros elige dónde nace, nacemos. Y nuestras relaciones son de proximidad. Una proximidad, primero, que es la familia, y después, a medida que vamos saliendo al mundo, otras proximidades, pero siempre proximidades. Y ahí llega a la conclusión del tremendo error teórico del liberalismo que había sido incorporado críticamente a nuestro país y que establecía que el ser humano es un ser humano, ser un individuo, digamos, es una especie autosuficiente y pacta en la vida en la comunidad, hace un contrato con la comunidad para satisfacer sus intereses. Interesante esto, ¿no? No hay contrato social para Perón, hay comunidad natural. Y esa comunidad natural está dada por la proximidad. Bueno, observador el hombre, todo este proceso de Perón no es del solo, es un proceso de conversaciones y de lecturas y de diálogos con otros pensadores y pensadoras de la época. Por eso la filosofía peronista no es un invento de Perón,
fue el peronismo el que inventó Perón. Fue todo ese proceso de convulsión, de interrogación y de acción que generaron un tipo de conducción. Y digo de conducción porque Perón lo aclaró desde un primer momento. En nuestra concepción orgánica no hay liderazgo, porque el liderazgo sería un fenómeno más bien del liberalismo individualista. Habla de las capacidades individuales de una persona autosuficiente que libera, entre comillas, por sus propias capacidades y sus dones. Y menos aún jefatura. Eso lo conocía bien. Eso para los militares, la jefatura emana de la ley, es decir, la policía, los militares, etc. Por lo tanto, en esa concepción de la sociedad no entra ni la jefatura ni el liderazgo. Lamentablemente, nosotros vivimos una batalla cultural en donde la más grave es la semántica, ¿no? Nos imponen, por ejemplo, sociedad. Para el peronismo no hay sociedad, hay comunidad, porque común, unión dada por la proximidad a partir de la existencia misma. No hay elección. Vos podés elegirte ir a otra, como, ¿por qué? Porque no te gusta la sociedad, porque te pudriste del país y te podés decir, te vas a elegir otra, eso sí es una elección, pero es una elección forzada, digamos, por tu insatisfacción respecto a la sociedad, a la comunidad en que vivís, y no por la comunidad misma, en definitiva. Es como también, obviamente, en el mundo de la naturaleza, hay especies que se ven obligadas a abandonar su hábitat natural porque ese hábitat se está siendo destruido, entonces migran y se van o desaparecen. Perón analiza toda la vida y la política por esta tensión dinámica entre la cooperación y la competencia. Todo el pensamiento de Perón lo podemos mirar desde este lado. Y entonces, cuando él empieza a dedicarse, digamos, toma la voluntad de incorporarse al mundo político, sobre todo ya a partir de la primera organización donde participa activamente, que es el grupo Obra de Unificación, no Grupo Oficiales Unidos, es Grupo Obra de Unificación, que es una logia muy común en aquellas épocas, similares a la del tenientismo en Brasil o del Radepa en Bolivia, digamos, una logia que, digamos, protagoniza una revolución, no un golpe de Estado, que es la del 43, otra conquista semial. No, nunca hubo un golpe de Estado, hubo una revolución en el 43. Y la incorporación de cuadros al Estado, entre ellos Perón. ¿Y Perón qué observa? ¿Qué observaba en la Argentina? Un tremendo desequilibrio entre la competencia y la cooperación. Por eso, él, en muchos discursos, sobre todo al principio, va a decir, encontramos una comunidad desorganizada. Y por eso el título del libro será Comunidad Organizada, porque él se encuentra como una comunidad desorganizada. Y la desorganización se manifestaba a partir de la expansión de la competencia sobre la cooperación. Entonces se va a proponer desde el Estado y desde la política, desde la gran política, no de la politiquería, de la gran política, una propuesta de gobierno que, sustentada en este paradigma civilizacional, se plantee la organización del país en todas sus estructuras. Y inteligentemente optará por una primera instancia de organización que es la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque en su antiliberalismo, en su crítica al liberalismo, no es para Perón el capital el que crea trabajo, como dicen muchos políticos, que hay que buscar la teoría del desarrollo y todas esas estupideces, ¿no? Que hay que buscar capitales externos, porque si es el trabajo es el que genera el capital, no el capital el trabajo, es al inverso.
Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Lógicamente, organizar, ayudar, promover, porque no es un estado benefactor, ni un estado de bienestar, sino es un estado promotor, que es algo totalmente distinto, ¿no? Organizar a la fuerza de trabajo, y por eso elegirá sutilmente una dirección de trabajo, que era un viejo organismo, creo que creado en la década infame, o un poquito anterior, no me acuerdo exactamente, que no lo ocupaba nadie, inclusive él describe que era una oficina vacía y que tuvieron que ir a afanarse una mesa y una máquina de escribir para poder empezar a trabajar. ¿Por qué? Y no casualmente elegirá, digamos, a Domingo Mercante, hijo de obrero ferroviario, de trabajadores ferroviarios, para, digamos, empezar a construir una interlocución con el mundo del trabajo que la tenía antes, pero que ahora la iba a formalizar desde el punto de vista del gobierno. Y, digamos, ¿por qué? Porque organizar la fuerza de trabajo implicaba un proceso, digamos, que iba a llevar tiempo, lógicamente, de instauración de un equilibrio entre la competencia y la cooperación. Ese equilibrio requería varias cosas, no solamente la promoción de la fuerza de trabajo, que cómo la hizo, a través, primero, de normas que garantizaran mayores derechos, y empezó por una norma madre tan poco casual, que es el Estatuto de Peón de Campo. ¿Por qué empieza por ahí? Porque la base del modelo agroexportador liberal estaba, digamos, sustentado en la hiperexplotación del trabajador rural. Y entonces la primera será el Estatuto del Peón. Y luego seguirán una serie de normas, pero que además estarán acompañadas, en primer lugar, por un proceso de formación y de construcción y de persuasión respecto, digamos, a la necesidad de que las organizaciones sindicales, a más de compartir las ideas base de una doctrina nacional que no requería estrictamente ser peronista, sino compartir las tres, digamos, misiones básicas de esta doctrina, las tres funciones, que era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que son los tres elementos que surgen de la revolución cultural y que ya son banderas en forja antes del peronismo. La justicia social vendrá de la mano de las encíclicas Rerum Novarum y luego 40º anno. Después, obviamente, vendrá claramente de algunos elementos de las teorías clasistas. Él no es clasista, pero algunos elementos que provienen de ahí, y lógicamente también de la doctrina Van der Goltz, que establecía que para defender que un pueblo se defienda necesita la comunidad necesita vivir en un estado, digamos, de dignidad y de bienestar, en un estado material y espiritual, porque, ojo, que Perón, digamos, establece claramente dentro de su posición filosófica esta idea del ser humano como, digamos, una unidad constituida por materia y espíritu, el espíritu, digamos, lo podríamos definir como una dimensión metafísica, ¿no? Por eso, digamos, la organización de la fuerza de trabajo apunta, digamos, a la constitución de la fuerza y a la restauración entre el equilibrio, o la instauración entre el equilibrio entre la competencia y la cooperación, por un lado, pero por otro lado, acompañado, digamos, por una dimensión espiritual que se lo dará la concepción filosófica, pero además la doctrina. Por eso insistirá en que además cada sindicato tenía que tener una doctrina que coincida en los principios generales con la doctrina general nacional, que después será instaurada por un decreto, será, digamos, cuando Perón ya es consciente de que va a ser derrocado en el año 54, la institucionaliza mediante un decreto, ahora no me acuerdo el número, coincidentes con la doctrina nacional.
Lo único que exigía, digamos, la constitución de la doctrina de cada una de las organizaciones sindicales. Eso lo hace entonces a través de, primero, la Dirección de Trabajo, Secretaría de Trabajo y Previsión, prever. Vamos a ver después qué es la previsión. Y obviamente, digamos, el trabajo que realiza a través de de la promoción y la formación de las escuelas sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para Perón, tensión dinámica entre competencia y cooperación, dimensión metafísico-espiritual del ser humano, y a partir de ahí va construyendo, digamos, el peronismo, con Perón a la cabeza, un paradigma civilizacional que va a cuestionar los dos paradigmas triunfantes en la guerra de Occidente. El primero, el capitalismo, ¿por qué? Porque tendía necesariamente a un desequilibrio tremendo, que es la expansión de la competencia sobre la cooperación. ¿Ah? Eso llevaba necesariamente al descarte de grandes contingentes de poblaciones y a un atentado a la dignidad humana indescriptible. No, eso no. Y además a una desespiritualización del ser humano. Desespiritualización que ha sufrido el peronismo en los últimos 30 o 40 años. No en el sentido religioso, en el sentido metafísico. Lo aclaro porque el peronismo involucra compañeros y compañeras que profesan diferentes orientaciones de tipo espiritual. Ahora bien, ese trabajo lo empieza a realizar y el artillero general es el hijo de un hombre ferroviario, mercante. Ahora bien, ¿en qué consiste, digamos, esa filosofía? Básicamente simple. Digamos, el ser humano solo se realiza en una comunidad que se realiza. ¿Por qué? Porque los seres humanos nacemos en comunidad y nuestras relaciones están basadas en la proximidad. No somos individuos que contratamos, no somos sociedades. Por eso yo estoy tan en contra de hablar de la sociedad. Nos han impuesto a la dirigencia política, a la militancia, hablar de sociedad. Nosotros surgimos como un paradigma civilizacional comunitarista, que filosóficamente se distancia radicalmente de la idea de la sociedad como contrato. ¿Vamos entendiendo? Si necesitan alguna aclaración me la van poniendo en el chat o los compañeros me dicen. Yo estoy sin micrófono, pero bueno. Entonces, ¿qué va a ser la comunidad organizada? La descripción. La descripción de un nuevo paradigma civilizacional puesto en funcionamiento. Puesto en funcionamiento. Dicen los que no saben que la comunidad organizada es una propuesta filosófica, no es una descripción. Describe lo que la Argentina estaba viviendo. Es como la Constitución del 49, no es una representante del constitucionalismo social. Una estupideces. No es un acto de racionalidad de arriba hacia abajo. La Constitución del 49 es la constitucionalización de una realidad justa y la comunidad organizada una descripción de un paradigma civilizacional alternativo surgido en un país desde América Latina. Por eso, el interés de grandes filósofos en concurrir al Congreso de Filosofía del 49. Porque se interrogaban, sobre todo los europeos, cómo puede ser que en este país surja una propuesta tan chiquitito y tan periférico, una propuesta civilizacional a la nuestra, que somos el centro de la civilización occidental. Filosofía peronista. La filosofía peronista tiene consecuencias prácticas, obviamente. En primer lugar, la primera consecuencia práctica de la filosofía peronista es que, digamos, primero,
la sociedad, o la comunidad, perdón, se organiza, y en esto se anticipa a la lógica de la complejidad, a Maturana y a todo. ¿Por qué? Porque dice, así como en la naturaleza, las comunidades humanas van de lo más simple a lo más complejo. De lo más simple a lo más complejo. ¿Mm? Así como el proceso de evolución de la naturaleza fue de lo unicelular a lo pluricelular a la complejidad, la evolución humana pasa por ese registro. Por lo tanto, el Estado, el Estado que va a constituir el justicialismo, el Estado justicialista es un Estado promotor. ¿Promotor de qué? De la organización social, básicamente sustentada en la familia como punto inicial, y el segundo punto, las organizaciones libres del pueblo, que es una de las grandes categorías filosóficas que produjo esta filosofía de la que estamos hablando y de la que hay muy poco escrito, salvo algunos artículos, dos interesantes de Alberto Vuela y otros autores que entendieron claramente que es básicamente como él, digamos, considera digamos, la promoción de esta organización. Entonces, ¿cómo promueve la familia? Perón, claramente, adopta un sistema, primero, a través de los aspectos materiales que tienen que ver la inclusión en el mundo del trabajo, que es el que genera capital. Aquellos que no pueden por un tiempo natural incorporarse, se crea la fundación por fuera del Estado, totalmente por fuera de la dinámica política, de ayuda social a las personas que no estaban alcanzadas por la revolución, ¿no? Y a fomentar la organización, no solamente de los sindicatos, que va a ser central, porque había que organizar la fuerza de trabajo, sino a fomentar las organizaciones libres, promover las organizaciones libres del pueblo, clubes, instancias de socialización de las más simples a las más complejas. Por eso las organizaciones libres del pueblo son tan importantes en la filosofía peronista y tan ocultadas, ¿no? Después intentaron reemplazar por la ONG. Fíjense, ustedes tomen el discurso de parte de inclusive de nuestros propios compañeros, hablan de sociedad, no hablan de organizaciones libres del pueblo y hablan de organizaciones no gubernamentales. Dos temas que son totalmente ajenos al paradigma civilizacional, totalmente ajenos. Entonces, trabajan. Y desde el punto de vista de la acción, digamos, material del gobierno, el concepto de realización. Para el peronismo, filosofía peronista, no hay obra pública. Otra barbaridad. Tercer soncera de la nueva política. No hay obra pública. Hay realizaciones. ¿Qué es una realización? Es una intervención sobre la sociedad, sobre la realidad. La sociedad no existe, pero yo también mismo a veces caigo. Una intervención sobre la realidad con sentido estratégico. Fíjense que los planes de vivienda en la provincia de Buenos Aires es el chalecito peronista. ¿Por qué? Tiene sentido estratégico. Primero, una casa digna y con los mejores materiales de construcción. Segundo, una casa que promueve, digamos, la natalidad, que era una necesidad para la Argentina y aparte un derecho humano. Por lo tanto, podía los padres tener su habitación con intimidad, los chicos su habitación y después ampliarla, tanto para el lado del jardincito como para el lado de arriba, para que pudieran, digamos, tener cuantos hijos quisieran, porque, digamos, más allá de la política de poblamiento, había una política de derecho humano, digamos, a tenerlos, a constituir la familia que vos quieras constituir, que es la base del sistema de proximidad y no las limitaciones que te meten con los planes estos de los bancos mundiales para que no tengas chicos, para que esto, para que lo otro. Bueno, una cosa, digamos, que no tiene sustento, pero que bueno, que la vivimos actualmente, ¿no? Por lo tanto, en el peronismo no hay obra pública, hay realizaciones. Vuelvo a definir la realización, intervención sobre la realidad con sentido estratégico.
que no solamente apuntará a la justicia social, sino además apuntará al fortalecimiento de un nacionalismo de tipo defensivo, que es el que concibe Perón y que es el que anuncia Perón en el discurso inaugural, digamos, de la Escuela de Defensa Nacional, de la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad de La Plata, donde él realiza una fina apropiación de la teoría de Van der Goltz, que tenía un gran contenido social, porque Van der Goltz sostenía que no hay defensa en un pueblo hambreado, en un pueblo digno. El pueblo tiene que vivir en condiciones de dignidad para estar dispuesto a defenderse. Es un principio básico, con lo cual, dentro de las fuentes de la justicia social, claramente estará la doctrina de Van der Goltz, no solamente en Perón, sino en otros militares de la época. Esa filosofía él la describirá entonces en la Comunidad Organizada, pero no como texto filosófico, sino como descripción de un paradigma civilizacional que se está llevando a la práctica. No es una teoría, no es un tipo que se sentó en un bar e inventó una teoría. Es un equipo que lleva adelante una filosofía práctica y la lleva adelante. Por eso en el peronismo, digamos, no sé si lo dije, no hay jefaturas, no hay liderazgos, hay conducción, porque solamente un proyecto de este tipo puede ser llevado adelante mediante la concepción de la conducción y la práctica de la conducción, que es totalmente diferente al concepto de líder y al concepto de jefe. Digamos, en el caso del líder, las condiciones individuales, no sé si ya lo dije, pero lo repito, no hay liderazgos para el peronismo. Segundo, la jefatura es de orden militar, castrense, y tiene origen en la ley, y la conducción tiene un origen en la naturaleza humana de la proximidad. Por eso, Perón siempre decía, bueno, para ser consultor tenés que tener el óleo sagrado de Samuel, eso te lo da tu pertenencia a una comunidad determinada, no te lo da, digamos, ningún libro, ¿no? Y recién sale una pregunta y dice, ¿comunidad organizada, descripción? Claro que fue una descripción. Y en eso hay muchos estudios, el estudio de Castellucci y otros autores, de Isia, Recalde, donde claramente Perón es un descriptor, Perón va describiendo las obras. Porati, que es el gran estudioso, uno de los grandes estudiosos del peronismo, dice, cada texto de Perón es momento de una acción. Cada texto de Perón es momento de una acción. Perón pone en práctica la comunidad organizada y después la describe. ¿La describe ante quiénes? Ante los filósofos. ¿Para qué? Como diciéndole, hay una posibilidad alternativa de vivir otro mundo. Y yo creo que uno de los grandes cuadros que surge de ese proceso es el Papa, que la adopta. Porque cuando uno lee Laudato Si, ¿qué lee? Compárenla. Compárenla. Bueno, así como Perón realiza una fina apropiación de la teoría de Van der Goltz en la inauguración de la Cátedra de Defensa, yo digo que Francisco hace una fina apropiación de la comunidad organizada, la cual no la puede ni enunciar porque obviamente es un pastor y tiene digamos, preocupado por la realidad social, y ahí encontró el instrumento para, digamos, una nueva pastoral, para los que están vinculados al tema de la iglesia, ¿no? Yo lo miro más desde un punto de vista analítico y no llegué a escribirlo, pero, digamos, me dediqué a leer la comunidad organizada junto a Laudato y encuentro niveles de similitudes extraordinarias, cosa que está bien porque, digamos, la producción teórica siempre es producto de una semiosis ilimitada, cada texto es producto de otro texto. Por eso, digamos, y repito el tema de la batalla semántica o semiótica, como quieran llamarla. Fíjense, no hablamos de comunidad, se habla de sociedad. No se habla de conducción, se habla de jefatura. Todos conceptos liberales. No se habla de, se habla de población vulnerable y no de vulnerada.
Yo creo que a Perón le decís población vulnerable y te dicen que hay gente que nace vulnerable. No, es el entorno el que vulnera. ¿Qué vulnerable? Vulnerados. ¿Ah? El concejal va a bajar al barrio. ¿A bajar? ¿A bajar? ¿A subir? Él va o debería ir a la fuente de su legitimidad. No, va a bajar al barrio. Luego vos estás ahí en la reunión, en la básica, y parece que hoy baja el concejal Pirulito a hablar sobre ¿qué? Tremendo, tremendo. Fíjense cómo, esto fue a propósito, adrede. Organizaciones libres del pueblo, no, ONGs, no gubernamentales. La Organización Libre del Pueblo, por definición, digamos, no es una ONG, porque coadyuva en la construcción de la sociedad al Estado, que es un Estado promotor. No tiene nada que ver. Una ONG podría ser un tipo minoritario de organización libre del pueblo. Porque las organizaciones libres del pueblo son las organizaciones sindicales, los clubes, es decir, todas las instancias de socialización complejas y superiores. ¿Ah? Otro, el de bajar al barrio es tremendo, es tremendo. Otra, chicos, conteneme a este grupo. ¿Contener? Solo contienen las ollas. A mí me dijeron una vez, hace muchos años, una de las razones por las cuales me fui de la militancia, había un grupo que estaba medio puteando, y yo, contené este grupo, le contesté a ese dirigente que ahora es secretario de Estado, le dije, no, yo no soy cacerola, yo leía a Perón. Acá o conducís o nada. Contienen las cacerolas. Y yo no tengo cara de olla. Bueno, fíjense, digamos, porque yo quiero también mostrarles a ustedes cómo, y me pregunté además, ¿por qué una filosofía, un paradigma tan interesante y tan extraordinario como el paradigma civilizacional que instauró la filosofía peronista es atacada desde adentro y desde afuera? Desde afuera, lógico, digamos, porque es, digamos, para sostener la colonialidad vos no podés permitir que un país del tercer mundo, como se decía, sea el generador de un nuevo paradigma civilizacional para la humanidad. Que, digamos. Y segundo, desde adentro, obviamente, ni me lo pregunte, ¿no? Porque también es una causa el deterioro de las legitimidades y la construcción de un sistema de legitimidades que ya no pasa por el sistema que era necesario para restaurar el equilibrio entre la competencia y la cooperación. Esa es la mirada de Perón. Y si uno mira las acciones, todas van apuntadas hacia el equilibrio. Él lo llamaba armonía. La armonía es el equilibrio en tensión dinámica entre la competencia y la cooperación. La expansión de la cooperación, cooperación sobre la competencia insectifica. ¿Por qué? Porque priva al ser humano de la libertad, de ciertos elementos de la libertad esencial. Vivir para la libertad, pero no la libertad liberal. La libertad en una comunidad que es libre. Es decir, la libertad individual no está separada de la libertad, son inseparables, ¿no? Entonces, hacia la insectificación. Y el capitalismo, digamos, hacia la atomización, la desorganización, porque el capitalismo necesita desorganizaciones para expandirse. O sea, el capitalismo no podría expandirse si se encontrara con los obstáculos organizacionales, ¿no? Por eso, ¿qué hay que hacer con las organizaciones libres del pueblo? Promoverlas, decía Perón. Asistirlas, pedirles asistencia, porque es un intercambio dialógico, como la conducción. La conducción no es mandar. La conducción es persuadir, y lo dijo un militar. Nuestra esencia orgánica
requiere conducción. Nuestra filosofía requiere conducción. Para llevar a cabo la comunidad organizada se requiere conducción, no liderazgo, no jefatura. ¿Por qué? Porque la conducción es dialógica. Las otras dos son unilaterales. Una normativamente y otra por principio de el más capaz. ¿Se dan cuenta? Yo quiero apelar, y uno a veces discutimos con tantos queridos compañeros como Aritz, como Isiar, y como tantos enamorados de este paradigma civilizacional, como Francisco. Francisco se enamoró de este paradigma civilizacional. ¿Por qué? Porque es una alternativa a la incertidumbre que aún hoy tenemos. Porque para actualizar, es decir, ¿qué piensa usted? Que la doctrina peronista, primero, la doctrina, digamos, está la filosofía, y la doctrina, de alguna manera, son la enunciación de los modos en que llevas y las formas que llevas a los objetivos fundamentales, ¿no? Hay que actualizarla más bien, no lo digo yo, lo dijo Perón, pero la actualización siempre es colectiva. La actualización de la doctrina es dialógica por naturaleza. Dialógica, no es unilateral. Francisco, Sí. disculpa, ¿te parece 10 minutos más para que vayas 10, 15 minutos más y después dejamos la instancia de Sí, preguntas? sí, sí. Sí. Veo que ya están preguntando y va a ser muy rico eso, me parece, y te va a dar. Bueno. Disculpa que te interrumpí, ¿eh? No, para nada. Digamos, otra de las sonceras en las que recaen, una vez, estábamos en la época de Menem y yo, digamos, conocí a algunos compañeros que tenían cargos de poder. Me dijeron, no, las ideas concluyen, tienen su tiempo. Otra estupidez, como el progreso indefinido, otra estupidez. Estupidez en el sentido de tal como se entiende aquí, no tal como fue generado. Yo entiendo a la burguesía francesa queriendo decapitar a la nobleza para ocupar el poder y desarrollando marco teórico para la guillotina. Yo entiendo el porqué del desarrollo de la filosofía griega, entiendo el porqué de la ingeniería, y hay que entender el porqué un país periférico y multígeno, que es un tema ya para una conferencia, que eso es bien de Scalabrini Ortiz, se anima a plantear un paradigma y lo muestra. Y te dice, es está acá. Vengan, filósofos, vengan. Es esto. Y te da, obviamente, los fundamentos teóricos. Pero se imaginan que tenía tanto laburo que muy poco tiempo para escribir, ¿no? Decía, bueno, quiero sobre esto. Tenía, lógicamente, compañeros y compañeras que le iban ayudando en la... Porque un conductor, como cada texto de Perón es momento de una acción, la conducción requiere el registro de lo que se hace. Por eso, 24 tomos. 24 tomos. Se preocupó por cada cosa que diga, acá está. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una forma de entender cómo ese paradigma civilizacional se aplica a la práctica. Obviamente, todos esos libros fueron eliminados, o muchos, de las formaciones. Lógico. ¿Te imaginás? No digo porque Perón haya, porque fue el gran estadista del siglo. Y obviamente por eso yo creo que hoy, y voy a decir las ideas tienen su tiempo, y no sé, fíjense, los pueblos nativos, los incas, toda esa civilización andina, hoy tiene constitucionalizadas en Bolivia y en otros países sus prácticas ancestrales que tienen 500 años, con una constitución. Es una locura pensar que hay ideas que perimen, y sobre todo cuando son paradigmas civilizacionales. No es un libro de filosofía, es un paradigma civilizacional que establece un concepto de ser humano, no es
de persona humana, ¿no? De persona humana, de comunidad, son definiciones. Lo que pasa es que es peligroso porque en los discursos, quien nomina, domina. Entonces, cada término que nosotros como peronistas incorporamos es un acto de, digamos, cuando hablamos de sociedad, cuando hablamos de pueblo, de vulnerables, cuando hablamos de jefatura, cuando hablamos, vamos incorporando el liberalismo en cuotas, como digo yo. Vamos desnaturalizando esa propuesta. La Argentina genera una propuesta. Y además un papa que dice, está buena, este es el modelo. Chicos, ahora, me decís, ¿está vigente? Claro, como filosofía, como doctrina, y habrá que adecuarla, pero para adecuarla necesita la instancia dialógica. Y para tener una instancia dialógica, digamos, no puedes seguir sosteniéndote en una política superestructural y tenés que volver a la política organizacional para dialogar, sino con quién dialogas y en qué marco dialogas. ¿No? Mi pregunta, yo estuve analizando, se imaginan, hace 3 meses estoy encerrado acá. Yo creo que realmente, digamos, el mundo nos coloca ante una nueva incertidumbre. Los sectores de poder la tienen clara, por eso mandan a las bestias a hacer quilombo, se están organizando. Y nosotros que somos tan de hablar de organizaciones, me hace acordar el discurso al encuentro de Perón con la juventud, la primera reunión, cuando los reúne y se presentan, ¿no? Y estaba Perón sentado ahí y me dice que están muy organizados, a ver, cuéntenme. Claro, estuvieron 1 hora y media, yo soy de la organización de la JP, de la JPX, JPW, yo soy de esto. Y cuando terminan de enunciar las 150 organizaciones, que, bueno, me parece que me informaron mal. Yo pensé que estaban organizados, están totalmente desorganizados. Es extraordinaria, ¿no? Lógicamente. Y entonces, yo creo que la Argentina nuestra, porque pienso en el país, siempre en un contexto latinoamericano, digamos, Perón, ¿por qué es latinoamericanista? Por la proximidad, principio de proximidad, proximidad. ¿Qué hizo el orden oligárquico? Terminó la independencia argentina y después no estudiamos nada más, no supimos qué pasó en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay. Nos rompieron a través de la educación los lazos de proximidad. Y entonces Perón lo que hace es recuperar los lazos de proximidad. ¿Con quiénes? Con los países que teníamos hipótesis de conflicto reales, Brasil y Chile. No porque se le cantó, sino porque para recuperar la proximidad tenés que desarmar el sistema de tensiones generadas para que no haya proximidad. Esto es básico, esto es doctrina, la primera clase de doctrina. Ahora, muchos compañeros de la vieja época tenían claramente consciente de esto. Ahora yo a veces hablo con muchos compañeros y me miran como si estuviera hablando un marciano. Es porque evidentemente hubo una desespiritualización en el sentido metafísico, doctrinario, filosófico del peronismo, y entonces preservamos muy bien la máquina de construcción de poder, ahora con una dinámica mucho más superestructural y qué sé yo, la ruptura de las legitimidades, sirve para gobernar, pero no sirve para hacer ninguna revolución. Con este sistema de legitimidades, queridos, no hacemos nada. Nada. Yo puedo firmar acá y dentro de 20 años, cuando esté con los pañales, me vienen a ver. ¿No? Entonces, ¿constituye la filosofía del peronismo una alternativa civilizacional para el país en el futuro post-pandemia? Claro. ¿Hay que actualizar la doctrina? Claro. ¿Qué hay que hacer? Primero, recuperar, digamos, la idea, digamos, profunda, ontológica de la organización. Segundo, neutralizar la acción dominante que tenemos incorporada al léxico. A mí se me escapa la palabra sociedad, que es una merda.
pero se me escapa, ¿qué querés que te diga? Porque claro, estudié Derecho y después me metí en Ciencia de la Comunicación, la palabra sociedad se me quedó acá. Y la comunidad, que es la común unión, no, cero. Es un paradigma de civilización extraordinario. Yo te aseguro que me encantaría poder vivir, aunque sea 3 años, en ese paradigma. Porque equilibra la competencia y la cooperación con un concepto de libertad situacional que es un placer, es un estado de placer, donde vos sos libre, creativo, creativa, pero además en común, compartida. Obviamente, fíjense una cosa, ¿por qué Perón no cierra con el FMI? ¿No? Porque preguntan de economía. Porque Perón sabe que el capital lo produce el trabajo y que toda acción de incorporación de capital, digamos, es un obstáculo para la creación del capital propio. Después vinieron a chantear con la teoría del desarrollo, los capitales extranjeros y toda esa zarazazaza. Los grandes países, los países que se han desarrollado han creado su propio sistema de capitalización del trabajo. Y te lo voy a poner a los ingleses. ¿Qué hizo la reina de Inglaterra para hacer esto? Muy fácil. Tenía toda esa nobleza, digamos, inglesa de tipo pastoril. Y ella vio que la ropa se importaba. Entonces fue y buscó a los artesanos de los telares de los Países Bajos y se los llevó a Inglaterra. Y ahí instaló un sistema de producción de telas, que es la primera etapa de la revolución industrial. ¿No? No fue y pidió un endeudamiento. No fue y pidió los capitales de otros extranjeros para solucionar los problemas. Eso es de niños. Y obviamente recuperar la idea de organización libre del pueblo como, digamos, como estructura de socialización. Para eso, el subsidio es el enemigo. El subsidio es el enemigo de la organización libre del pueblo. Porque el subsidio te sirve a vos para salir de un problema transitorio lógico, yo haría lo mismo. Pero mantener una organización, digamos, sectores sociales bajo el sistema de subsidio, digamos, ¿qué elimina de esta tensión dinámica? La competencia no en el sentido del uno contra otro, sino la competencia en términos de promoción de la creatividad humana, que es uno de los elementos básicos de la dignidad, de los constituyentes de la dignidad. O sea, mantener una persona subsidiada, aunque desgraciadamente sé que a veces hay que hacerlo y no es, hay momentos que no te queda otra porque nos reventaron, pero no es un enemigo de los subsidios, chicos. Porque el subsidio te mantiene en un estatus de no dignidad. El subsidio es como un impulso inicial para ayudar a caminar, pero después a caminar. Esa es la gran libertad del peronismo. Tendrá tantas cosas, porque tengo acá para descomponer punto por punto, pero me pareció empezar por estas cosas más genéricas y de la tensión dinámica, y para finalizar, una recomendación. Digamos, la conducción, acá hay que recuperar la idea de conducción política. Yo ya no milito porque me pudrí de líderes y jefes, y me pudrí de ser cacerola. ¿No? Entonces, no me vengan a buscar para eso. Para la cacerola, prefiero hacerme locro en mi casa y usar una cacerola real y no usarme mi cacerola. Pero hay 4 elementos fundamentales de la conducción política. Primero,
la que utilizó Perón en toda su etapa formativa. La observación dialógica, que él la definirían como ver. Se llama observación dialógica. Él observa la realidad, que es la única verdad, pero dialoga con esa realidad intelectualmente, lógico. Por eso decía ver, que es condición para apreciar, que es la segunda instancia de la conducción. De la primera observación dialógica paso a la reflexión sobre ese diálogo, ¿no? ¿No? Y una vez que tengo, digamos, ese cuadro producto de esa reflexión, voy al tercer paso, que es la resolución de ese problema, si es que existe ese problema, ¿no? Ver, que es condición para apreciar, que es condición para resolver y recién actuar. Acá, digamos, ciertos sectores progresistas se comieron los primeros tres y se fueron directamente al uno, actuar por actuar. Entonces muchas de esas medidas terminan siendo o contraproducentes o vacías. ¿Por qué? Pues son medidas que surgen desde arriba hacia abajo y no de la construcción dialógica que propone la filosofía peronista. Si ahí está, lo dejamos ahí como decía Bernardo. ¿Les pareció bien? ¿Se entendió? Ahora los escucho yo porque vengo ya de otra charla de 2 horas con los de Bariloche. Y se metió un correntino también. Acá también tenemos correntino, así que... Qué grande que dedicarte los correntinos. Bueno, para mí, extraordinario y clarísimo, Francisco. Ahora Tomás va a estar a cargo de pasarte las preguntas que fueron haciendo a medida que fuiste hablando. Perfecto, sí. Hola, ¿qué tal, compañero? También, clarísimo. Hola, maestro. ¿Qué tal? Bien, bueno, fueron surgiendo algunas preguntas a lo largo de la charla. Santiago pregunta si podría recomendar libros para entender la filosofía y doctrina peronista. Bueno, es bastante amplia la pregunta. Lo primero que tenés que leer para meterte en Perón, ¿no? Lo primero que tenés que leer como texto es el discurso inaugural de la Escuela de Defensa Nacional, que es una anticipación de lo que iba a hacer Perón. Año 44, facultades, nosotros debe estar, pones ahí, que es una fina apropiación de la doctrina Van der Goltz en 2 aspectos. Una orientada, digamos, a la necesidad de la justicia social y la relación con la defensa, y otra orientada a la creación de un nacionalismo de tipo defensivo proactivo, porque el peronismo fue un nacionalismo defensivo, no quisimos invadir a nadie, al contrario, quisimos unirnos con los demás. Y proactivo, no es un nacionalismo que cerramos las fronteras y el primero que entra, al contrario, proactivo. ¿Es sí. la noción del pueblo en armas o...? Es la noción del pueblo en armas, pero apropiada, porque el pueblo en armas es la visión de la defensa para países ofensivos, alemanes. Ajá. Acá Perón la entiende, pero dice, bueno, pero nosotros nos tenemos que defender, ellos que ataquen, nosotros nos vamos a defender. Perfecto. Entonces es una apropiación, digamos, periférica de la doctrina Van der Goltz. Perfecto. Federico Bin de Corrientes pregunta, ¿qué importancia tienen las cooperativas, las capacitaciones remuneradas en el trabajo en este tiempo de crisis? Pregunta si se debería contemplar en este esquema político para salir adelante. De cooperativas. La cooperativa es una forma de construcción de una organización libre del pueblo muy interesante. Hay algunas que son extraordinarias, yo visité algunas. Periódicos abandonados por sus viejos dueños, etc. Siempre y cuando se acompañe ese proceso de crecimiento, no se interfiera políticamente en ese proceso de crecimiento.
se deje el espacio de libertad para que la cooperativa pueda crear. Ahora, cuando la cooperativa es absorbida por un ministro, un secretario, ya cagó. ¿Por qué? Porque lo explicó Perón. El rol de las organizaciones del pueblo y el Estado es de coadyuvar. La palabra es coadyuvar, no intervenir. Acá hay algunos políticos que dicen le garpo a 3 o 4 organizaciones y con eso me garantizo que los actos pedorros que haga vengan a escuchar la boludez que digo. No sirve para un cara, sirve para mostrar que tiene unas bases que no lo. Culo. Claro. Y los dirigentes que están necesitados de esas cooperativas, de tener esos recursos, tienen que ir ahí como diciendo, bueno, me tocó. Viste, me tocó y me tocó. Yo haría lo mismo si tengo que hacer sobrevivir a una cooperativa que pusimos mucho esfuerzo, que funciona bien, que yo ahí voy a cualquier lado. Claro. ¿Viste? Ahora, realmente, esa práctica de cooptación de las organizaciones libres del pueblo por el Estado es lo más nefasto que hay. Es antiperonismo en estado puro. Antiperonismo, ¿eh? No es no peronismo, es antiperonismo en estado puro. Clarísimo, clarísimo. Muy sí. Claro. Voy a transmitir una pregunta de Diego Rivero y voy a aprovechar para realizar una pregunta personal también. Diego Rivero pregunta qué espacio o qué rol juega la hispanidad en la filosofía peronista. Y además que yo quería preguntar si la filosofía peronista, que es digamos, tiene carácter civilizatorio, si es aplicable a otros países o otras realidades, ya que emerge del espíritu, de las entrañas del espíritu argentino. Muy interesante la pregunta a las dos y la respondería simplemente. La comunidad es organizada como producto filosófico, si querés, es heterodoxo y multígeno como la Argentina. Claro que hay influencia hispánica. Bueno, de hecho, el idioma que es más determinante de lo que pensamos. Por eso es peligroso cuando vamos a hacer marketing político. Marketing político, que voy a vender una zapatista. ¿No? Fíjate, pero conseguime, asume un tipo, escúchame, yo acompañé a un funcionario una vez en un cargo, che, consígueme a alguien que haga marketing político. Le digo, ¿para qué? ¿Qué vende? No, para mí, te vendés vos. También. Chao. Es decir, es un producto multígeno. Lógicamente, la hispanidad tuvo esta cuestión. España fue el único imperio de tipo colonial que mezcló su sangre con las etnias nativas. Es decir, que no tuvo ese tabú antropológico como si lo tuvieron los ingleses en América. Y eso, digamos, más allá que fue un proceso de conquista y un proceso traumático como todo proceso de conquista, fijó una impronta muy fuerte porque generó fenómenos como el sincretismo. Podría estar horas hablando de esto. Es un aporte muy fuerte, no se puede negar. Ahora, que la comunidad organizada es la continuidad de la civilización española, no. La verdad que no. El imperio para mí fue muy extraordinario, el imperio español, aparte, digamos, yo no soy antihispánico ni mucho, aparte sería un tarado porque soy dependiente de parte de como fabada, tengo costumbres, digamos. Pero, digamos, hay que entender que en el mundo de las ideas se da lo que se llama el proceso semiótico ilimitado, es decir, que todo texto, todo texto es continuidad de otro texto. Es decir, cuando yo escribo un libro, suponete que yo escribo un libro, vos escribís un libro, vos lo largás y alguien se lo apropia y pasa a ser del que lo lee, que lo puede usar para utilizar en cadena para escribir otro libro, o lo puede usar como una especie de Biblia, como algunos se creen que es la doctrina. La doctrina de algunos peronistas se creían que era ir con las 20 verdades casa por casa. Es un buen laburo, pero eso no es estrictamente. Eso es una parte. Ojalá tuviéramos mucho de eso, porque hubo una experiencia muy interesante de eso en Paraná, con un grupo que iba y lo hacía, pero lo hacía con mucha seriedad. No, nada. Entonces, obviamente tenemos una fuerte herencia y presencia. Es más, el comunitarismo del peronismo viene
de teóricos como el comunitarismo lascasiano, si querés. Pero también hay una impronta americana del comunitarismo. En primer lugar, porque todos los pueblos nativos nuestros son estructuralmente comunitarios, son comunidades. No hablan de sociedad, no existe. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, me meto en el mundo andino para no armarte quilombo. En el mundo el mundo sajón, el ser es el ser autosuficiente. Ser o no ser, Shakespeare, con su bendita calavera mirándose, aunque si existió es un gran escritor y si no existió es un gran escritor igual, porque tiene cosas muy interesantes. Pero, digamos, el ser americano, bueno, acá, yo soy, si vos sos, si ustedes son, si el árbol es, si la piedra es. Es un sentido del ser, digamos, holístico. La verdad que tiene también parte de influencia en la comunidad organizada, y Perón, de hecho, para los hispanistas fanáticos, por ejemplo, la Fundación Eva Perón es claramente de origen criollo, porque en la Fundación Eva Perón se regalaba lo mejor, o sea, se obsequiaba lo mejor, la mejor máquina, el mejor... ¿Y de dónde viene eso? De América, porque en el regalo americano no es el obsequio europeo, es el regalo o el obsequio es un reconocimiento a la dignidad y al poder del otro. En una forma de decirle, sí, el poder lo tenés vos. Entonces, decir que es un producto de la filosofía hispánica es un producto multígeno, si te responde la pregunta. Pero claro Perfecto. Que tiene mucho, claro que tiene mucho. ¿No? ¿Cómo no? Sí. Clarísimo. Hay una otra pregunta de Facundo Rodríguez. ¿Cómo ve hoy en día la competencia y la cooperación en la comunidad? Si está bueno, después de 4 años del covirus Macri, sí. Y después de 30 años de democracias débiles, en este momento en la Argentina la competencia está casi aplastando a la cooperación. Rescataría el movimiento obrero, que mantiene a gatas, agazapados sus formas, sus organizativas y su voluntad de construcción de poder. Pero lamentablemente aislados muchos. No se pueden juntar, no se pueden unir. Pero salvo eso, creo que estamos peor que durante la etapa del paleo o protoperonismo. Ajá. Peor. O sea, una regresión antes sí. del Yo no al digo 3 de junio de 1943. Yo digo que hubo una acción muy fuerte, una debilidad estructural. Tuvimos el proceso de la muerte de Perón, el proceso, la desnaturalización. Digamos, yo te pongo a Napoleón y lo reconoces, te pongo a De la Colina, que es un héroe nacional de Malvinas, no sabes quién es. O sea, estamos así. Lo pongo a De la Colina, porque si te pongo un colimba, te pongo un combatiente colimba, ya, bueno, es Sí. Sí. Con lo cual, digamos, la tarea de organización, yo creo, y es una opinión personal, el sector social que mejor condición, el sector, digamos, de fuerza, que mejor de condiciones está en liderar, o por lo menos reconstituir esto, es el movimiento obrero, pero el movimiento obrero tiene que exigir, digamos, una restauración del orden de representatividad política que tenía antes, lo vengo sosteniendo, necesita garantizarse las conquistas sociales y que no vengan después legisladores de cualquier cosa y te las vuelen. ¿Ah? Eso se vio en su momento como corporativa, pero el peronismo tuvo cosas de avanzada. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ahora del mundo femenino.
que es extraordinario el crecimiento. Recién estuve en una capacitación, el 90% son mujeres. Vienen con una. Por eso estuvo muy bien en el sindicalismo. Estuvo muy bien en eso, son piolísimos los tipos. Ahora, fíjate en el primer peronismo. ¿Sí? Esto me lo contó Fermín Chávez, de boca de él, en un bar, y estaba testigo, creo que Eduardo Rosa, conmigo, y estaba Aurora Venturini, la que era en su momento su mujer. Y me contó que cuando se crea el Partido Peronista Femenino, bueno, Evita medio temerosa, porque, viste, venía la presión y que se notaban a Macri, viste. Y entonces le dicen, ¿qué hay que organizar las mujeres? Sí, sí, por supuesto, que sé yo, bla, 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 bla. Pero lo único que te voy a pedir una cosa, gordita, es esto: que en el Partido Peronista Femenino no dejen entrar a los hombres. Dice, ¿pero por qué? Como diciendo, porque este es un momento histórico en que de transición, en que las mujeres habían estado desplazadas muy fuerte de la actividad, muchas veces desplazadas en los términos de conocimiento. Hay muchas mujeres extraordinarias de la historia argentina, no las conoce nadie, hicieron cosas extraordinarias, pero no, ¿viste? Y necesitan un tiempo para discutir entre ellas. Si van los hombres, las van a partir, ¿no? Ahora, ¿eso qué era? ¿Un acto de feminismo radical? No. Era la posibilidad de que en esos momentos, digamos, pudieran discutir ciertas cuestiones de intimidad que necesitaban para procesar su incorporación en la política. ¿Sabes? Por eso, desgraciadamente, al no persistir, yo creo que hubo, y lo viví perfectamente, y pues las puedo nombrar aunque no me gustaría hacerlo, una cierta masculinización de la mujer en la política, porque no se siguió ese camino. Clarísimo. Es una opinión. Perfecto. Y yo hasta a esta edad y en la pandemia me doy el lujo de decirlo como se me canta. Está perfecto, acá se puede, es libre, parece. Perfecto. Rolando Manita pregunta si además de Perón, ¿quién podría considerarse como un conductor peronista de relevancia? Es muy difícil. Hubo conductores sectoriales, ¿no? Después de muerto Perón, vos decís. Claro, sí, después de muerto Hubo Perón. conductores sectoriales, Ujú. pero no generales. No los hubo. Ajá. No los hubo. Hubo grandes conductores sectoriales como Saúl Ubaldini, en el movimiento Claro. obrero en el momento oportuno. Hubo, digamos, conductores sectoriales, inclusive uno puede decir misma Cristina, pero es sectorial. Claro, Digamos, si fuera conductora general, debería aceptar que no es jefa. O sea, al primero que le dice jefa, le tendría que pegar un tortazo. Pero claro. es mucha tentación que te digan jefe. Yo creo que ahí tiene una. Creo que en el caso de Cristina posiblemente le haya faltado formación peronista, porque en algunos sectores del peronismo, durante los 70, prácticamente estaba prohibido leer a los autores nacionales, a todos los que contribuyeron a generar el paradigma. O sea, Jauretche ha contribuido a la generación de esta filosofía. Marechal, hay mucho marechaliano, hay mucho escalabriniano, digamos, para nombrarte tres, en la construcción, porque la filosofía peronista no hay que entenderla como, digamos, el producto, digamos, liberal de un intelectual que escribe una teoría en un bar. Hay que entender como una filosofía de construcción colectiva. No es un producto de uno, es un acontecimiento producido por muchos. Sí.
Fernando Ravera pregunta, ¿qué aportó el peronismo a los distintos pensamientos nacionales de África, Asia? Bueno, esa pregunta creo que ya la Bueno, respondió el sí, compañero. sí. Bueno, primero aportó el ejemplo. Segundo, lógicamente, Perón tuvo un sistema de relaciones donde él interpretó claramente que procesos como el panarabismo, y etcétera, eran similares, porque él decía, mira, las revoluciones nacionales son diferentes, adquieren características totalmente diferentes. Si vives en una sociedad estamental, si vives en una sociedad colonial, semicolonial, es decir, inclusive las herramientas de constitución de esos nacionalismos. Pero él, lo inteligente es que él reconoce, qué sé yo, vos lees el libro verde de Gaddafi, o sea, hay textos, ¿no?, de esa época, o posteriores, ya en el panarabismo, que claramente, digamos, hay que leerlos desde donde se está escribiendo, no desde... Sí, sí. No, no, no pasa nada, perdón. Hay que entender que las revoluciones nacionales, y sobre todo, son también producto de la creatividad. Lo que tuvo de particular en la Argentina, que en la Argentina nos animamos a producir un paradigma civilizacional de aplicación o de posible expansión universal, no para que Perón condujera al mundo, sino para que el mundo fuera mejor. Claro, para que se replique, digamos, a su forma. No, se replique de acuerdo a la naturaleza, ciertos Claro, principios de la dignidad humana, ciertos principios de la constitución de las organizaciones. Ajá. perfecto. Sí. Sí, Hugo Barrios pregunta si el concepto actual de Consejo Económico Social se puede contextualizar con la propuesta de comunidad organizada. Bueno, sería muy difícil porque estos consejos de ahora, a ver, digamos, estos consejos de ahora son más bien estrategias de contención. Sí, pero porque la realidad no da para más. Claro. Yo creo que en este momento habría que ir un paso hacia arriba. Este es un momento para una convocatoria muy amplia, muy profunda, muy generosa, y donde además hay que blanquear una cosa: la reconstrucción de nuestro país iba a costar 2 o 3 generaciones, y hay que blanquearlo eso. Si no lo blanqueas, o vamos a decir que de un día para otro, no, 2 generaciones, por lo menos, y hay que blanquearlo. Bueno, cuando un estado de conciencia, el pueblo llega a un estado de conciencia tal, bueno, hay un acuerdo sobre cuál va a ser el sector que va a tener que asumir. Por ejemplo, la dimensión sacrificial que debería tener el movimiento obrero en la reconstrucción argentina es tremenda. Yo no me quiero poner a la espalda de la responsabilidad, que para mí de la responsabilidad que tienen los dirigentes sindicales, desde abajo hasta el militar, delegado, secretario, si deciden volver a hacer lo que debería hacer, ¿no? Así es. Ignacio pregunta si el régimen de las obras sociales terminó cooptando las organizaciones libres del pueblo sindicales. Mirá, yo lo pensé mucho eso. En la etapa del primer peronismo, Perón no se dio las obras sociales. Estaba pensado, digamos, por una estructura solidaria y comunitaria. En la época que se logra digamos, en la etapa de Manrique, creo que es, yo creo que tuvo una gran ventaja, que es la posibilidad de tener que los sindicatos tuvieran recursos para resolver derechos que estaban conculcados, por un lado, por otro lado, para tener recursos para, digamos, sostener la resistencia. Vamos a blanquear. Sobre todo la primera es la más importante, pero por otro lado también generó una cultura del gerenciamiento que en algunos casos, en algunos sindicatos, no es muy positiva, porque confunde los roles.
Ahora, digamos, en aquel momento que no sabía si volvía Perón, que no sabía si en cualquier momento eliminaban todas las leyes laborales y te quedabas sin nada, y yo la agarraba la obra social. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Fue una picardía del gobierno de aquel momento para cooptarse un sector importante del sindicalismo y partir el peronismo. Los más bichos agarraron y dijeron, casemos la guita y con esto financiemos la resistencia y además garanticemos derechos. Porque recordá una cosa, las organizaciones libres del pueblo, por concepto, a la usanza del viejo sindicalismo, el sindicalismo argentino, cuando hablas con los casi fundadores, que ya no están, digamos, tiene la función de, digamos, una sindical de brindar, inclusive per se, por sí misma, servicios o beneficios que aunque el Estado los dé, sostenerlos por si el Estado te los quita. Por ejemplo, yo una vez hablé con un extraordinario dirigente sindical, que ahora debe tener unos 80 y pico de años, y me dice, bueno, el modelo nuestro es el siguiente, nosotros crecemos y brindamos la mayor cantidad de servicios posibles por nosotros mismos, ¿no? Escuelas, primaria, secundaria, técnica, tienen una universidad también ahora, y vos decís, ¿pero para qué? Si hay universidades, hay escuelas, ¿no? Yo le pregunté, ¿para qué quiere eso? Y porque nosotros alguna vez no las tuvimos esa posibilidad y no queremos volver a no tener esa posibilidad. Una respuesta sabia de ese dirigente sindical. Eso es hacer sindicalismo. Entonces, claro, vienen algunos sindicatos de izquierda latinoamericana que solamente van a pelear el salario y se encuentran con que un sindicato tiene clubes, tiene esto, tiene lo otro, tiene lo más acá, tiene lo más allá, maneja la obra social, esto, lo otro, lo más acá, y se quiere morir. Se le cayó el marxismo a la mierda. Y entonces, digamos, por eso hablo de la originalidad americana. América Latina es un novum histórico, muchachos y muchachas. Novum histórico, así lo definía Armando Porati. Y los novum históricos producen, digamos, modalidades nuevas. Por eso el sindicalismo nuestro es tan raro, digamos, para el sindicalismo universal. Sí. ¿Hay otra pregunta? Sí. ¿Te parece la última, Tommy, y después cerramos? Dale, sí, cerramos con esta pregunta, es la última. Bueno, antes de pasar a la pregunta, agradecer nuevamente por compartir este momento con nosotros e ir construyendo, formando parte de la construcción comunitaria. Daniel Podestá pregunta si es el Estado empresario la herramienta para el desarrollo estratégico tecnológico de la patria. No, claro. El Estado promotor. Perfecto. Que en términos, que no es estado de bienestar y que en términos teóricos se llama estado justicialista, que es promotor, tiene un nombre diferente. Estado justicialista, promotor, promover. Promover significa ayudar a alguien que tiene, o colaborar con sectores que tienen capacidades propias. Clarísimo. Bueno, no sé, verdaderamente... Además, yo puedo decir si quieren, no tengo problema. Si quieren alguna más. Yo le quería hacer una consulta. Porque, tranquilo. Sí, yo mira, no me puedo mover de acá hace 3 meses. Dentro de nuestra agrupación hay muchos que hemos sido formados en la doctrina católica, y dentro del catolicismo social del principio del siglo XX tenía gran preponderancia el concepto de cuerpos intermedios, que es algo muy similar a la Organización Libre del Pueblo. Sí. ¿Eso tuvo mucha influencia en el peronismo? ¿Usted qué piensa? ¿O van por carriles diferentes? No hay... Dentro de las... Porque yo no pude hablar de todo, pero dentro de las influencias fuertes de la filosofía, hay primero, digamos,
digamos, la reacción antirracionalista y antipositivista de la Iglesia se empieza a manifestar expresamente a través de una encíclica extraordinaria que llaman cosas, o de las nuevas cosas, que Rerum Novarum, donde la Iglesia dice, bueno, loco, acá se está pudriendo todo, digamos, vamos a hacer la Iglesia de los ricos. Hay un cambio pastoral extraordinario. Pero como toda encíclica, entiéndanlo, los papas no la escriben para el día de mañana, no son tipo de coyuntura. Si hay alguien que no son de coyuntura, son los papas. Los papas dejan, bueno, esa encíclica, ¿qué hizo? Generó una profunda transformación, digamos, no solamente en el clero regular, sino además en los laicos. Es decir, aquellos cristianos que tenían la imagen del Cristo y la pobreza, bueno, encontraron la primera respuesta social, así que para ellos fue, digamos, una bendición. Te lo digo porque soy cristiano, digamos, católico, no practicante, yo creo que, digamos, soy peronista, pero digamos, estudié la Rerum Novarum, que fue ratificada por la 40º anno, ¿no? 40 años después, y que fue un instrumento valiosísimo para incorporar dentro de la pastoral de la Iglesia la cuestión social. Y fue la base de los cursos de cultura católica que fueron de alguna manera el instrumento que la Iglesia utilizó para refortalecerse primero de sus propias contradicciones internas y sobre todo de los ataques externos, ¿no? Vos fijate que de los cursos cultura católica sale Marechal, sale Casares, el presidente de la Corte Suprema en la época de Perón, y Perón las lee las dos, y además el problema que tenía la Iglesia en aquel momento era el tema de la relación con la libertad, y ahí aparece Maritain, que es con el autor a partir del cual Perón resuelve la cuestión de la libertad situacional. Perón está en Chile en ese momento y se desespera, y entonces pide las conferencias, y ahí yo creo que ahí, digamos, hipotéticamente resuelve la cuestión de la libertad en el marco de la filosofía justicialista. Bueno, impresionante, ¿eh? La verdad que... ¿Me dejás, José, un cachitito, una cosita antes de hacer el cierre? El cuervo está, ¿no? No veo bien, sí. Sí. Me bajo con la trivia. La barba esta de Papá Noel soy yo. No, tres cositas. Primero, agradecerte muchísimo, porque bueno, el que en nombre de la organización estableció el contacto, bueno, nada, fui yo, pero por una cuestión de nada, de agradecerle a Isia, a su vez, que fue el que me dio el teléfono tuyo. Así que agradecerte muchísimo, la verdad que para mí es excelente, es extraordinario las clases tuyas, ya había visto un par y me encantaron, y esta no sigue en esa misma línea. Una cosita que me causó mucha gracia, lo de bajar al territorio, yo como militante desde que tengo uso de razón, eso lo escuché tantas veces de bajar al territorio. Pero hay que putearlo. No, es una cosa impresionante, Cuervo. Sí, como que teníamos que agradecer que el referente, el diputado, el concejal, era como un dios, ¿viste? Que había que agradecerle que baje. Bueno, aparte ya el concepto, como decías, de bajar, o sea, como que él está arriba. Bajar. Era nefasto. Vos estás, Cuervo, vos estás en el barrio, sos un tipo del barrio, ¿va a bajar? ¿Quién? ¿Jesucristo va a bajar? Sí, no. Era de tremendo. Hay que mandarlos a la mierda. Hay que decirle, mira, flaco, no bajás una mierda. Sí. Es decir, porque por ahí el tipo es buen tipo, el buen compañero. No estoy atacando a un compañero, estoy atacando la batalla cultural. Sí. Y la de contener también, un poco menos. La de contener no me pasó, pero menos veces, pero lo de bajar al territorio sí. Y una cosita nada más, que era, yo sabía de la importancia que vos le das, pero no que vos, sino que es una cuestión lógica de darle a Van der Goltz un par de cosas, si me podés decir,
qué leer, digamos, un par de libros o un par de cosas de Van der Goltz. No, Eso la es Nación del simplemente... Arma. Lo que te va a servir es la Nación del Arma. Está traducido al castellano. Recién se tradujo al italiano en el 11 o el 18. El 18 es donde empieza a difundirse. Porque al principio venía en italiano, ¿viste? Venía en alemán, no entendía nadie. Después se tradujo al italiano y después al castellano. Pero ahora está el castellano. Yo tengo una versión del libro. Lo puedes comprar por internet y creo que hay. Es medio caro. Y sobre todo ahora que se enteraron que Perón lo había leído, más caro todavía, ¿no? Pero es muy interesante porque es una descripción casi anticipatoria de las nuevas guerras, digamos, de las guerras, los pueblos. Antes las guerras las peleaban en campos, había campos de batalla, ya se terminaron los campos de batalla, y obviamente la industrialización es la base, digamos, para el triunfo, el secreto para el triunfo. Por lo menos para el triunfo, acordate siempre, y esto siempre, está escrito, es como el Marx, está escrito, cuando leer a Marx, tenés que estar en Alemania, viajar mentalmente en Alemania, porque si no sirve para un carajo. Si estás en Alemania, te sirve. Lenin lo mismo. Semicolonia de Lenin, el que interpretó esto es Ramos, ¿no? Ramos es el que instala Semicolonia. Pero es una adaptación del concepto de Lenin. Una adaptación. Pero yo leí La Nación en Armas, un libro gordo, que digamos, es para milicos, pero le incorporó la cuestión social, todo genial el chabón. Pues dijo, querido, es decir, si los pueblos van a pelear, tu pueblo tiene que estar bien. Si no perdés, no van a pelear, se van a ir con enemigos. La experiencia, hay varias experiencias de gente que dice, bueno, flaco, ¿viste? Entrá y pasá, ¿viste? Yo no defiendo una mierda, ¿no? Pasó en Francia, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, Francisco, verdaderamente una clase magistral. Muchas Y bueno, gracias. construyendo conocimientos, sobre todo nosotros que después vamos a difundir este video para nuestros militantes y bueno, y Sí, tratar de me van a llevar, escrachar. tratar de llevar estas ideas al político de la acción que Opa. nosotros queremos hacer. Y bueno, invitarte también a escribir en nuestra publicación Sí, lo que hacia una necesiten, tercera compañero. posición, que está próxima a salir ya la semana que viene, en el número 7. Tuvimos algún retraso, pero bueno, ya vamos a ir sumando más compañeros de calidad como vos. Y bueno, nuevamente agradecerte en nombre de todos los compañeros. Muchas gracias al Cuervo que hizo el contacto. ¿Puedo decir una cosita? Sí, cerrá vos como quieras. No. Una anécdota. Dale. Una anécdota. Ya para cerrar, para divertida, para que se caigan de risa. Resulta que una vez me invitan a. Yo no voy a decir que. Era el Partido Justicialista digamos, de uno de los grandes partidos del conurbano bonaerense. Llego, yo, viste que soy muy, yo, viste, voy ahí donde, viste, como la charla nuestra va donde va, ¿no? Bueno, ahí te pueden contar Arar, bueno, Juan Godoy, todos los muchachos que hacemos esto, y muchachas. Y entonces, bueno, la idea era hablar sobre el peronismo, que yo, bla. Estaba lleno de gente, viste, lleno de gente. Y me pusieron una mesa, estaba yo, y había como 6 tipos, 3 de un lado y 3 del otro. Entonces yo empiezo a contar, bla, hablar de esto, y cuento la anécdota de la definición de la Fundación Eva Perón, porque la Fundación Eva Perón tenía que definir algo muy... ¿Qué pasó? Digamos, vos sabés que la acción social, si hay algo que no sirve para hacer desarrollo social o acción social o como se llame, es el Estado, los ministerios. ¿Por qué? Porque los ministerios, la acción social son instancias de negociación. Yo compro los colchones, tengo que negociar con el senador, negociar con el diputado, negociar con el gobernador, negociar con el intendente, ¿verdad? Y el colchón cuando llegó ya, ¿no? ¿Viste? Entonces eso se aviva el peronismo, entonces crea la fundación. Y entonces cuento que hay una reunión entre Benítez y Perón y Evita, bueno, la fundación, y Perón le cuenta la anécdota de un cacique
que, digamos, le obsequia el mejor caballo de la caballada. No me acuerdo esa anécdota de los caciques, el mejor caballo de la caballada. Le empieza a contar esa anécdota y Benítez y Eva lo miraban una cara al viejo como diciendo, ¿y esto de qué se trata? Y entonces dijo, mira, la fundación debe tener tiene un secreto. Al que le llega algo lo mejor. Las mejores máquinas, lo cueste lo que cueste, las mejores máquinas, las mejores muñecas, las mejores... Porque esto me va a traer problemas, pero nos va a traer beneficios. El problema, claro, que el hijo del farmacéutico o la hija del farmacéutico de Ñorquinco va a tener la misma muñeca que la hija del pobre puestero de la estancia. Es decir, eso va a generar tensiones, dice. Pero esto va a recuperar algo muy importante en América, que eso lo aprendí de mis paisanos, que es que el regalo en América no es un obsequio al otro, sino es un reconocimiento de la dignidad. Yo estoy contando esto delante de todo el mundo, mirando así. Y ahí empiezan a hablar con Benítez y definen, bueno, y le digo, claro, por eso el secreto de que, digamos, de la vigencia del peronismo, y las abuelas guardando las muñecas y las bicicletas y los autitos de chapa, y empiezo. Y eso fue un elemento muy importante, era un elemento, eso fue una realización, no fue una hora, porque era digamos, una intervención, la realidad es una intervención sobre la realidad con sentido estratégico. No se iban a olvidar nunca. Bueno, no como ahora, digo, que están estos secretarios de acción social que van a los barrios, reparten unas porquerías, que aparte el que cobraron el 50% de cometa, y le regalan pelotas pinchadas, muñecas de plástico, unas porquerías, y la gente, claro, recibe eso, lo putea, no lo va a votar más, y aparte, si le sirve lo usará y si no lo tirará. Dice, esto es la gran vergüenza del peronismo. Yo veo que la gente se entra cagada de risa. Entonces yo me tocaba la cara a ver si me había pasado algo, ¿viste? A veces te escupís, qué sé yo. Y se empezaron a cagar de risa. Y a cagar de risa, y yo ya no sabía qué hacer, explicando la diferencia, para que sepan la diferencia entre una intervención peronista y una intervención no peronista. La intervención peronista siempre es realización, tiene un sentido estratégico. Esto era una porquería. Y entonces, viste, y no paraban, y yo, bueno, ahí fui tratando de disimular, y cuando terminó el acto, le digo, che, ¿les habrá gustado a la gente? Porque en un momento se entraron a cagar de risa. Y dice, sí, a la gente le encantó, boludo. Lo que pasa que el que tenía sentado al lado era el secretario de Acción Social, que es un médico de puta y que regala una porquería que la gente lo odia. Y está arreglado con toda la juguetería, te juro. No me invitaron más, bueno. Bueno, espero que no me pase lo mismo ahora. No, quédate tranquilo que acá. Dios mío, te juro. En los cargos. Y vamos a tratar de los que lleguen no hagan esas cosas. Lo feo que se rían así, porque no sabes de qué si se te cayó un moco, si escupiste, si se te abrió la bragueta, no sabes qué te pasó. Y yo seguía hablando y la gente cagándose de risa. Pero se cagaban de risa del hijo de puta que tenía al lado. Después lo echaron a la mierda, tuvo como 5 causas. Lo filmaron comiendo un juguetero, creo. Dios mío. Tremendo. Bueno, Pancho, te agradecemos de corazón nuevamente con un poco de humor. En nombre de toda la Brigadier General. Y bueno, vamos a difundir este video para todos lados, así que lo lamento por vos. Muy buen nombre, la Brigadier General. Muy buen nombre. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un abrazo enorme. Chao, gracias a todos y todas los compañeros. Un abrazo. Nos vemos, Pancho. Hasta luego.